Muy buenas tardes amigos de Agronegocios Perú, gracias por darle like a nuestros videos, por compartirlos y suscribirse si aún no lo han hecho. Muchas gracias también por sus comentarios. Hoy tenemos tres invitados muy interesantes: Aldo Fuster, gerente general de Evergreen Agro, y sus socios Raúl Injoque y Roberto Percivale, con quienes vamos a conversar sobre el proyecto que están desarrollando en Tacna, el cultivo de la granada Wonderful de exportación, y que ya están exportando, y creo que ya salió el primer contenedor. Aldo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en primer lugar agradecerte el tiempo y el interés por entrevistarnos. Efectivamente, yo te cuento un poquito de qué trata este proyecto. Este proyecto data de hace 6 años, cuando en la región de Tacna evaluamos las posibilidades de un proyecto de agroexportación. Tacna es una región que tiene sus peculiaridades, y creo que eso es un tema que captó Roberto, Raúl, al darse cuenta de que no habían proyectos de agroexportación importantes, ¿no? Lo que Tacna tiene es, Tacna es un gran productor de aceituna, pero ninguna empresa agroexportadora operaba aquí. Lo que hay son acopiadores y en realidad el 90% de lo que se produce aquí era aceituna. Entonces, nosotros al interesarnos un poco en el tema de agroexportación, nos preguntamos por qué no ha desarrollado Tacna como han desarrollado otras regiones. A pesar de tener un área de producción bastante grande, la zona, la irrigación, la Llerada de los Palos, tiene alrededor de 40.000 hectáreas, ¿no? Que puede competir con cualquier otro proyecto o zona agrícola del Perú. Sin embargo, no existen operaciones grandes. En realidad, los fondos más grandes, hay uno que tiene algo más de 200 hectáreas y todos los demás son agricultores de 5, de 10 hectáreas, ¿no? Que básicamente han imitado lo que otros hacían, y por eso es que el olivo creció de esa manera, ¿no? Entonces, ahí debe ser por el año 2016, hicimos una evaluación de posibles cultivos. Y claramente el olivo ya estaba sobredimensionado, evaluamos varios, y el que al final escogimos fue la granada, básicamente por dos motivos. Uno, Tacna siempre ha tenido granada, es más, el escudo de Tacna tiene una granada, ¿no? Entonces, al agricultor no había que explicarle mucho del producto, ¿no? Ya lo conocen de por sí. Lo que pasa es que se había perdido en áreas de producción y prácticamente había desaparecido. Entonces, era una oportunidad de introducir un producto que ya se conocía. Eso nos abrió las puertas. Y por otro lado, su manejo y sus características eran muy similares al olivo, ¿no? Un árbol que soporta salinidad, es un árbol que no necesita mucha agua. Entonces compatibilizábamos con la experiencia que ya existía en los agricultores locales. Así que lanzamos el proyecto, importamos esquejes de Israel, pensábamos que el manejo genético era importante, contactamos con un proveedor de Israel, importamos los esquejes, los propagamos en unos viveros de la mano del SENASA, porque tú sabes que esto toma un año para poder sacarlos del vivero y llevarlos a los campos. Hicimos dos importaciones y ese producto es el que al final, hace 3 años, se plantó. La empresa nuestra ha llevado los campos. Ahí hay un tema que Raúl lo resaltó en el artículo que escribió para ustedes, en que nosotros lanzamos el producto, digamos, a los agricultores locales sin tener nada. Y los agricultores locales se matricularon con $500. Eso es un tema importante porque nosotros no hemos regalado nada ni dado sin la idea de cobrar después. Ellos han tenido que gastar de sus propios recursos y han pagado tanto los plantones como la asesoría de los 3 años. En el lanzamiento logramos 30 agricultores y alrededor de 50 hectáreas, y son esas 50 hectáreas las que ahora estamos cosechando, ¿no?
eso un poco en la parte agrícola. Yo no sé si Raúl quiere agregar algo más de este Sí, yo resumen del tema, ¿no? sí, añadiendo, bueno, yo soy socio minoritario en este esfuerzo y como te decía hace un rato, fuera de cámaras, los artífices de este proyecto son Aldo y Roberto. Un grupo de atrás, como nosotros, porque fuimos varios que nos animamos con el proyecto y entramos en lo que yo llamo un vehículo financiero que se llamó Granados del Sur. Entonces nosotros inyectamos capital en ese vehículo justamente para hacer la importación, para hacer la siembra del invernadero y sacar las plantitas y venderlas. Entonces yo creo que hay una combinación de actores, pero es importante comentar que la gente que entró en Granados del Sur es una suerte de perfil urbano, principalmente de Lima, que están interesados en desarrollar provincia. Entonces, yo creo que ese es otro concepto bien importante de rescatar, porque uno siempre piensa que hay se tergiversa mucho el término urbano en estos términos, ¿no? Y no es así, o sea, la gente quiere participar en todo el Perú y esta fue una linda oportunidad para poner un poco de semillas en Tacna en este caso. Tacna, por otro lado, es bien importante porque tiene una zona franca que debería desarrollarse más. Y yo imagino que Roberto les va a hablar un poquito más sobre el impacto que tiene la zona franca para la parte de comercialización especialmente. Sí, y yo quería preguntarles antes sobre la participación de los pequeños productores, seguramente de la zona. ¿Cómo es que han hecho ustedes para convocarlos y lograr que ellos participen, ¿no? Ellos han dado una contribución, o sea, prácticamente trabajan como ustedes, casi como socios, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, mira, hubo una coyuntura en ese momento que yo, en esa época, tenía apoyaba, digamos, en la Cámara de Comercio de Tacna, porque estuve de presidente hace 5 o 6 años, y entonces eso me daba alguna exposición mediática que me permitió llegar a más gente, ¿no? Y siempre yo estuve interesada en promover la agroindustria en la región, ¿no? Entonces los discursos iban por ahí y se hizo una convocatoria donde fue muchísima gente, ¿no? Deben haber sido dos eventos con 150 personas cada uno. Mucha gente, como es natural, y sobre todo en el pequeño agricultor es muy desconfiado y quiere ver el producto para tomar una decisión, ¿no? Y ir con una idea de negocio es un tema muy complicado. Sin embargo, han habido emprendedores que se lanzaron a la piscina y son estos 30 que hoy día están cosechando después de un largo periodo, ¿no? Y nada, un poco que yo creo que han creído en la idea, ¿no? Así es. Probablemente diseñamos un producto de la mejor manera, con el mejor equipo, ¿no? De hecho, nos rodeamos de gente conocida en el medio, teníamos un ingeniero a cargo de la parte agrícola que había trabajado con muchos agricultores, era más fácil de llegar a ellos. Y al final lo interesante, Norma, es que hemos logrado campos en casi todas las áreas cultivables de la región, ¿no? Tacna tiene 3 cuencas, la del Caplina, la del río Sama y del río Locumba, y para suerte nuestra hemos logrado que agricultores de todas esas cuencas participen en el proyecto. Y también tenemos a diferentes alturas, entonces vamos a poder mapear muy bien cuáles son las mejores zonas de producción, ¿no? Y como te explicaba al comienzo, también tenemos agricultores de media hectárea. Hay un valle en la cuenca del río Locumba que se llama Cinto, donde hay muchos agricultores pequeños. Ahí tenemos como 10 agricultores de 1 hectárea, de media hectárea. Quisimos trabajar con un perfil de agricultor de ese tipo. Y en la irrigación de la Llerada tenemos agricultores más grandes,
de 2, de 3, de 5, hay uno de 12, ¿no? Entonces tenemos de verdad que una mixtura de tipo de agricultor, de áreas de producción que nos va a permitir ahora generar una información para buscar los mejores sitios donde podamos producir, ¿no? Y sobre todo, también hay una mística en este proyecto que creo que los socios la tenemos, de lograr que este pequeño agricultor entre en la cadena agroexportadora, no solo como un proveedor más, sino que sea parte de, ¿no? Y esto se ha logrado con esto. Para que tengas una idea, en Tacna no hay certificación Global Gap de nadie, ¿no? A pesar de que Tacna vende producto, la verdad no sé cómo se exporta al final, no sé cómo los compradores la exportan, pero oficialmente nadie tiene Global Gap. Nosotros en este momento, el día de hoy, están certificando los agricultores y van a tener su certificación Global Gap, por lo cual la trazabilidad del producto va a llegar hasta ellos y en la caja, cuando se exporte, va a aparecer el nombre de estas personas, ¿no? Entonces eso, como decía yo por ahí en algún artículo que escribí, para mí es la verdadera segunda reforma agraria, ¿no? El trabajo entre privados, pero incluyendo a estos pequeños agricultores, que sin duda es una tarea difícil, titánica, costosa, ¿no? Tener ingenieros moviéndose por todos los campos, capacitándolos, enseñándoles, y sin recibir nada a cambio los 3 primeros años no es fácil. Lo más fácil es ir al campo y comprar el producto cuando esté listo, ¿no? Así es. Esa filosofía no era la nuestra, ¿no? Aldo, y coméntanos cómo ha sido en todo caso la participación del Estado. ¿Ha habido alguna ayuda, financiamiento, de repente los institutos, INIA, SENASA, qué sé yo? No, absolutamente ninguna, ¿no? A pesar de que yo consideraba que era un proyecto inclusivo, integrador, pero la verdad que nadie creía en el proyecto, ¿no? Y pensaban que éramos unos vendedores de esquejes de Granada que iban a desaparecer después de vender el producto, ¿no? Y La claramente el desconfianza negocio siempre, ¿no? Sí, no está en vender los esquejes, ¿no? claro. Y desgraciadamente no hubo. Hay uno que otro agricultor que hace 3 meses consiguió algún fondo de agrobanco, pero por ejemplo, Agroideas lo trabajamos desde enero del año pasado, hace más de 12 meses, y hasta el día de hoy no sale, ¿no? Primero porque la granada no estaba dentro de los productos de Agroideas, ¿no? Nos costó ingresarla, y cuando la ingresamos pedían tal cantidad de requisitos que era prácticamente imposible acceder. Seguimos peleando, ya cosecharon los agricultores y todavía no llegan los fondos que necesitábamos para que ellos puedan tener algo de oxígeno después de estos 3 años, ¿no? Y igual el INIA, se conversó con el INIA, ¿no? Para que haga alguna evaluación genética de los plantones que trajimos, no se llegó a nada concreto. El Ministerio de Agricultura tampoco apoyó, la Dirección de Agricultura nos mira, ¿no? La Dirección de Agricultura de Tacna, pero en concreto no hemos recibido ningún apoyo, tampoco de los privados, que podría haber sido interesante. En Tacna operan 2 empresas mineras que tienen temas importantes de responsabilidad social y tampoco lo entendieron, ¿no? Ahora, bueno, ahora es más fácil, cuando ya tenemos el producto aparecen todos a Claro, tomarse la foto, ¿no? Claro. Ahora, exacto. algo interesante e importante mencionar es el rol de SENASA, porque SENASA, si bien es cierto, no hizo nada fuera de su rol, pero lo hizo muy bien. Toda la cuarentena, las certificaciones, toda esa parte, creo que es un rol que hay que mencionar y hay que resaltar. Sin SENASA no se hubiera podido hacer eso. Claro, Sí, yo exacto. creo, en el tema del SENASA, bueno, definitivamente es su labor, pero sí nos han acompañado, la verdad que no hemos tenido mayor problema. Creo que no es su labor la promoción específicamente del tema agrícola, pero claro, si hubiera sido una traba, hubiera sido complicado, ¿no? Así es. Y sí, tú mencionaste algo, ¿no? Que es, digamos, un gran problema a nivel nacional y a través de los tiempos. Y es de repente la desconfianza, ¿no?
el pequeño agricultor en general estoy hablando, ¿no? Desconfía del agroexportador, el agroexportador desconfía del pequeño agricultor, pero ambos hacen el mismo trabajo, ¿no? En cada uno en su escala. Pero ustedes han logrado ganarse esa confianza y, bueno, han invertido, ¿no? Es dinero privado, no hay dinero del Estado ahí. Es una gran proeza realmente lo que ustedes han hecho porque esto va a ser un ejemplo. ¿Ya? Creo que va a ser un ejemplo y no solamente en caso de Granada, sino también para otros productos, ¿no? Es como un botón de muestra de lo que se puede hacer a gran escala y de lo que se piensa hacer seguramente con la reforma agraria, pero que ya ustedes están haciéndolo en los hechos, ¿no? Sí, bueno, era un poco la filosofía. Este tema de la reforma agraria ha venido a raíz del nuevo gobierno, ¿no? Pero lo que siempre pensábamos era eso, integrar, y como te expliqué en un inicio, hay muchos agricultores pequeños, ¿no? O sea, tú no podías llegar a un gran campo, sino a los 12.000 que deben haber, estimo yo, en la Llerada Los Palos, que es este distrito donde está la irrigación, y a ellos había que llegar explicándoles, tú trabajas con olivo, perfecto, pero ¿por qué no tienes un producto alternativo y en el año donde el olivo probablemente esté mal, te compensa otro, ¿no? Ese fue un poco el discurso y creo que prendió, ¿no? A partir de ahora, estimo, espero, va a ser mucho más fácil porque los contenedores comienzan a ser exportados. Y había otro tema importante que no hemos mencionado, que es el packing, ¿no? Siempre la idea nuestra fue operar en Tacna y Moquegua, que son dos regiones, creo, olvidadas en el tema agroexportador, sacando, como te decía, el tema del olivo, y no hay un packing aquí. Entonces, para que tengas una idea, la palta que se produce en Moquegua, por ejemplo, termina procesándose en Guaral, ¿no? Entonces, una cosa de Increíble. locos enviarla a 1.000 kilómetros para poder procesarse, ¿no? Pero hay muchos compradores que hacen eso. Entonces, ahí vimos una oportunidad de negocio interesante y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos terminando la construcción de un packing que nos va a servir para poder procesar la granada, pero también la palta. Hay posibilidades de hacer naranja. Entonces, era importante hacer esta inversión. Los mismos agricultores tenían mucha desconfianza, pensaban que el packing no iba a llegar, como te dije, pensaban que aparecíamos y salíamos del negocio, pero no ha sido así, hemos cumplido con nuestra palabra y te vamos a compartir unos videos cómo está quedando esta infraestructura. Y esto va a permitir pues, que el proceso sea mucho más eficiente. La fruta se va a procesar a las 2 o 3 horas. Y un tema importante también dentro de toda esta estructura es que el packing está en una zona franca, que es Sofratanga. Esto Claro. te da unas ventajas adicionales, porque dentro de Sofratanga no pagas impuesto a la renta, ¿no? Que para un empresario es un tema interesante dejar de pagar ese 29.5%. Tiene las ventajas de todo lo que te cuesta implementar el packing, entra libre de impuestos, no paga IGB tampoco, entonces ahí hay un ahorro de 18% en tu inversión, ¿no? Dentro de Sofratanga no tienes que pedir devolución del IGB porque todo entra ya sin IGB, entonces para un agroexportador resulta siendo sumamente interesante. Lo pienso yo, no hay agroexportadores hoy día en la zona franca, esperemos que nosotros demos el ejemplo. Pero es Y bueno, increíble. Es increíble sí, después es de lo que increíble. me estás describiendo que no haya más agroexportación en Tacna. Sí, pues no sé, bueno, seremos los pioneros y en buena hora si otros nos siguen. Y un poco para cerrar la idea, es que tenemos un puerto a 40 kilómetros, ¿no? Que es otro gran problema que tiene el agroexportador del sur. Tú Claro. sabes que Arequipa exporta todo lo que produce por el Callao, con los 800 kilómetros que eso significa, con mover reefers desde el Callao hasta Arequipa y regresar. La idea nuestra es recoger los reefers en Arica y en 40 minutos tienes el reefer en la planta y en 1 hora y media
regresa al puerto y se está embarcando, ¿no? Entonces, el puerto de salida, en la coyuntura compleja que vive el Perú de infraestructura portuaria, también creo que es otra variable que va a pesar mucho en el futuro, ¿no? Es increíble todo lo que me comentas y que no se haya aprovechado más. Tienes razón, están con el puerto ahí disponible, ¿no? Cerquísima. ¿Para qué otros productos, para qué otros cultivos es la tierra de clima, la tierra de Tacna aparente, digamos? ¿Qué otros productos se pueden ahí hacer? Mira, falta se está haciendo, no en la irrigación de la Llerada, que está muy cercana a la costa, pero tenemos productores en estas cuencas que te contaba, a alturas sobre los 1000 metros, donde la palta produce muy bien, ¿no? Y tenemos ventanas interesantes. Hay palta ahora mismo, entre marzo y mayo, pero también tenemos otras zonas donde se produce entre agosto y septiembre. Entonces son fechas interesantes. Creo que la palta tiene una posibilidad grande. Otra cosa que hemos detectado que existe y que para variar las cosas pasan así en nuestro país, un poco como pasó con el olivo, hay muchos agricultores que han plantado naranja. Hoy día hemos hecho una evaluación que hay casi 2000 hectáreas de naranja sin mercado conocido, ¿no? Entonces se ha ido replicando entre agricultor y agricultor y hoy día no saben qué hacer con la naranja. No tiene, además de algo que se va al mercado nacional, ya hay una sobreproducción y el producto no es malo. Habrá que ver si nosotros podemos ayudar. En eso también estamos trabajando con las asociaciones de productores de naranja, de ver si podemos encontrar algún destino y ayudarlos a salir, ¿no? Entonces, yo creo que en resumen, productos interesantes, bueno, el olivo siempre estará presente, pero como alternativas, la granada creo que es una oportunidad. Hay naranja, hay palta, y somos un gran abastecedor de sandía y melón para Chile, ¿no? El año pasado se exportaron 10.000 toneladas de sandía, ¿no? Salimos en una época donde Chile lo demanda, entonces yo creo que hay mucho potencial que no se ha visto y que grupos importantes que podrían hacer un mejor trabajo no han llegado, ¿no? Ojalá que con la experiencia nuestra se animen y podamos desarrollar otro tipo de productos. Mira, el tema del agua es un problema complejo, como creo en todas las zonas agrícolas del Perú en la costa. Tenemos un símil con Ica, ¿no? Hay una sobreexplotación del acuífero en la Llerada. La Llerada Los Palos es una irrigación que funciona netamente con agua del subsuelo, ¿no? Sin embargo, ahí hago una crítica también. Te decía que hay 40.000 hectáreas, tú debes conocer Majes Iguas, Olmos y tantos otros proyectos donde el Estado ha invertido millones de dólares para habilitar terrenos de cultivo, ¿no? En el caso de Tacna, estas 40.000 hectáreas se han habilitado a punche de privados, seguramente haciendo las cosas de una manera no correcta, porque muchos no tienen licencia, pero ahí hay una ausencia del Estado también, ¿no? Así como en Arequipa están ahora peleando este desarrollo de Majes Iguas 2, que son alrededor de 600, 700 millones de dólares. En la irrigación La Llerada Los Palos, desde hace 50 años no se invierte $1 por el Estado, ¿no? En los años 60 se electrificó La Llerada, justamente para habilitar pozos, y desde ahí hasta el 2022 el Estado no ha invertido absolutamente nada, ¿no? Y más bien ha crecido de manera desordenada. Los problemas de toda la vida, ¿no? No se logra la titulación de los terrenos y todos estamos en el limbo. Entonces ahí hay un trabajo que hacer también para ordenar esto y creo que debería venir desde Lima, ¿no? Con un trabajo más del Ministerio de Agricultura, porque a veces las direcciones regionales no tienen la capacidad de hacerlo. Tacna tiene mucho potencial agrícola, pero como te digo, ha crecido de una manera sumamente desordenada y esperemos que se logre ordenar lo que ya está, ¿no? Por lo menos, y que no siga creciendo de esa manera. Claro.
pero como manifiestas, ¿no? Es la ausencia del Estado. No solamente, pues, esto se da en la sierra, en la selva, ¿no? Sino, ¿quién diría, no? En Tacna. Si bien está lejos, pero como se dice, tan lejos y tan cerca, ¿no? Del corazón de los peruanos, Tacna. Qué pena. Pero qué bien por ustedes, ¿no? Empresarios que están dando el ejemplo y están haciendo el esfuerzo. Creo que es una semillita que va a dar frutos espero que a mediano o corto plazo, y esto siga avanzando. Aldo o Raúl, por favor, cuéntenme cómo ya están saliendo los primeros contenedores de la granada, hacia dónde van, qué mercados tienen. Sí, claro. Mira, la verdad que estamos comenzando, nos estás agarrando, aprendiendo. Eh, Ha salido nuestro primer contenedor hace un par de semanas. Este va a Inglaterra. Tenemos, esperemos, unos 12 o 15 contenedores hasta terminar la campaña, ¿no? Hay dos empresas que nos están ayudando con la comercialización. Básicamente creo que vamos a llegar a Inglaterra y a Rotterdam en Holanda, porque no tenemos mucha producción. Ten en cuenta que estos árboles tienen menos de 3 años, deben estar al 20% de su capacidad productiva. Sin embargo, en 3 años o en 2 años más vamos a tener 80 o 100 contenedores en campaña y probablemente lleguemos a 150 solo en Granada, ¿no? Entonces yo creo que ahí se va a abrir mucho más las posibilidades. Somos una alternativa interesante a ICA porque hay zonas que se adelantan, ¿no? ICA normalmente sale en marzo, abril. Nosotros podemos manejar campos que salgan en enero y febrero, lo cual ayuda en conseguir mejores precios, ¿no? Y campos atrasados también que podrían salir después, a finales de abril, que podrían conseguir mejores precios. Y otro tema importante de nuestro producto es que su calidad es mucho mejor a la de ICA. Interpretamos esto por temas de radiación, por latitud, como estamos bastante más al sur, las condiciones parecen que hacen que el color de la fruta mejore, y por lo menos de los compradores que tenemos están muy contentos con lo que hemos logrado ahora. Así que creo que va a haber oportunidad interesante en el futuro. Algo importante también que quiero añadir es la ayuda que hemos recibido de productores privados que tienen experiencia en este momento con Granada y específicamente en la irrigación de Santa Rita de Sihuas. El Fundo América tiene, me parece, como 20 hectáreas de Granada con mucha experiencia ya de varios años de exportación, y ellos nos han ayudado conceptualmente en ver los campos, en dirigirnos un poco también, un poco darnos esa experiencia en las partes comerciales, etc. Yo creo que es importante mencionarlo porque mucho del conocimiento que se obtiene en el campo puede ser transferido de productor a productor. Sí. ¿Cuántas hectáreas hay acá? Ahí hay 4 hectáreas. Ya. Son campos de 2 años, 6 meses, más o menos, bastante jóvenes. Pero esta zona que se llama Oconchay, en el distrito de Ilabaya, en Tacna, que es la cuenca del río Locumba, tiene una peculiaridad. Yo creo que estos campos van a poder producir desde mediados de enero. Hay un microclima bien interesante ahí, es donde estamos apuntando un crecimiento por esta zona, ¿no? Y en realidad también nos emociona de alguna manera que este agricultor se haya animado, porque si ves ahí un poco las tomas, toda esta zona básicamente hace alfalfa para ganado, y en realidad cultivos anuales, ¿no? Se hace algo de ají, de cebolla, pero frutales absolutamente nada. Y nos ha dado mucho gusto que el día de la cosecha había un grupo como de 20 agricultores que vieron los árboles, que recién se convencieron de que efectivamente
crecía la granada y producía la granada, los árboles estaban sumamente cargados de fruta. Creo que va a ser una experiencia interesante para nuevos agricultores de la zona que se animen a imitar a este fundo. Este fundo es de la familia Bamondes, que desde un primer momento estuvo interesada y, como digo, arrancó con 4 hectáreas. Espero que estén conformes con lo primero que se ha cosechado y probablemente puedan crecer. Pero lo interesante sería que otros agricultores se animen, ¿no? Y ojalá Claro. empresas como Sauder Perú, que opera en esta zona tiene muchos recursos por el canon minero, y desgraciadamente no se han hecho proyectos como este. Ojalá que la empresa privada también apoye y vea que sí es factible hacerlo, y con temas de responsabilidad social se puede avanzar también. Claro, pero este campo, mira, aunque pequeño, pero se ve hermoso, ¿no? ¿Quién ha hecho el manejo? Bueno, en una primera etapa recibimos asesoría israelí. El proveedor de los plantones nos dio ciertas pautas, sobre todo en la densidad por hectárea y algunos temas de manejo. Y después el equipo que hemos formado nosotros, ¿no? Tenemos el ingeniero David Salas, que está como jefe de proyecto, visitando los 30 agricultores que tenemos, apoyándonos en la cosecha. Yo creo que hay un equipo técnico bastante capacitado, y los resultados los estamos viendo ahora. Sin duda que tenemos que aprender, hay cosas que mejorar, somos nuevos en esto. Bien dijo Raúl que hemos tenido un equipo y un apoyo muy importante del Fondo América, al que también agradezco, ¿no? No ha habido ningún interés más que lograr el éxito en el proyecto, y esta experiencia ganada por otros un poco la estamos plasmando aquí, y esperemos que en los próximos años los rendimientos sean mucho más altos, y bueno, y al final ganemos todos, ¿no? Que es en el fondo lo que queremos, que gane el agricultor, nosotros también ganamos, no somos una ONG, ¿no? A veces alguno nos preguntaba eso. No, es un proyecto empresarial donde debe ganar el agricultor y debe ganar el gestor, que somos nosotros. Y bueno, y con un packing en la zona creo que todo está ya más o menos armado como para tener éxito, ¿no? Perfecto, perfecto. Y claro, el packing, creo que cuando vean el packing y vean las cajas, los contenedores que van saliendo de ahí, más gente se va a animar, ¿no? O sea, van a ver que es real, que es una Sí, realidad. ese es un tema también importante, porque el packing, la primera etapa, porque como comprenderás, los árboles este año han producido, como te decía, 20%, no justificaba hacer la inversión completa, pero esta etapa va a estar alrededor del $1.000.000 en inversión, y esperemos que en el año 3 dupliquemos, ¿no? O sea que es una inversión de alrededor de $2.000.000 lo que va a costar la instalación del packing, y sin duda va a dar tranquilidad al agricultor, porque ese fue el temor que muchos tenían, ¿no? Ustedes me ofrecen un producto, pero después, ¿quién me lo compra? ¿Dónde lo van a procesar? ¿No? Ya te explicaba que mucho del producto de esta región termina yéndose a Lima a procesar, y entonces ahí el agricultor pierde el control. Aquí van a poder ir al packing, revisar la fruta, ver si califica o no. Yo creo que eso va a ser mucho más transparente. Así es. Y va a generar trabajo, nuevos negocios, ¿no? Porque va a haber proveedores y tal como sucedió en otras zonas agroexportadoras, va a mover la economía, ¿no? Eso es lo que la agroexportación genera donde se desarrolla, ¿no? Y por supuesto, pues tienen que verla, ¿no? Tienen que verla en el gobierno, porque yo no sé qué están esperando para hacer esa... El otro día Alejandro Fuentes decía que la unión entre la agroexportación y la pequeña agricultura es un matrimonio natural que debe darse ya. Están esperándolo los pequeños agricultores. Sí, totalmente, ¿no? Ojalá que este proyecto sirva como ejemplo, ¿no? Nosotros, una vez que terminemos esta campaña, vamos a tratar de difundirlo, no con la idea bueno, si podemos replicarlo seguramente, pero con la idea de que se pueda
replicar por otros, ¿no? Y tener esa filosofía de querer integrar al agricultor, ¿no? Que nunca ha podido ser parte de la cadena en este tema, ¿no? Y como te decía, yo creo que todos podemos salir beneficiados de una estructura como esta. Así es. ¿Y ustedes son tacneños, viven ahí, están permanentemente ahí? Bueno, en mi caso, yo vivo en Tacna, un poco que estoy monitoreando más el proyecto. Roberto, Raúl están en Lima, pero como te explicamos, hay un tema de financiamiento que también es importante, ¿no? Los recursos son parte importante del proyecto y los fondos básicamente se han conseguido de personas, ¿no? No hay empresas aquí interesadas en invertir en proyectos agroexportadores. Eso ha generado una especie de fondo de inversión donde se ha logrado desarrollar temas de campo, donde ahí explicaba Raúl que hay una especie de agricultor virtual, ¿no? Porque hay muchas personas que nunca irían a trabajar a un campo, pero que probablemente les llama la atención el tema de la agroexportación y este vehículo que creó Roberto fue tomado por muchas personas y ahora son parte del proyecto agrícola. Igualmente en el tema del packing hemos trabajado un tema parecido, ¿no? Ya había muchas personas interesadas en ser parte del proyecto y así es como se ha ido desarrollando todo esto, ¿no? Nosotros como gestores y muchas personas atrás como inversionistas pensando en una agricultura diferente, creo yo, ¿no? Porque lo que hemos conversado hoy es no una gran empresa agroexportadora con campos propios, sino una empresa que combine alguna producción propia con la de terceros y logre una cadena de valor que al final permita que todos estén conformes, ¿no? Ese creo que ha sido un tema bien interesante que escapa quizás un poco al netamente agrícola y agroexportador, pero interesante en el tema de modelos financieros y interesante en el tema de inclusión por captar producción de pequeños agricultores. Así es. No sé si Roberto Percival está por ahí todavía, de repente nos puede explicar un poco. Sí, Roberto tuvo que salir, Norma. Ya. Por eso he estado yo un poquito desarrollando más las Bueno. ideas, pero no sé si Raúl tiene algo más que comentar que quizás se me haya ido. Y básicamente nosotros vemos en Tacna una oportunidad muy linda. No solamente es una base de agricultores independientes, privados, que necesitan de conocimiento y de oportunidades para exportar, sino que también es una zona que hasta hace poco, si no me equivoco, me corriges, Aldo, pero es libre de mosca de fruta. Y eso nos pone como la única zona en el Perú libre de mosca de fruta. Y como el producto sale vía Arica, entonces somos diferentes. Y eso, conforme vayamos creciendo, nos va a posicionar de manera diferente en el mercado global. Exacto. Sí, qué bien. Bueno, ha sido una gran noticia, unas buenas noticias tenerlos, escucharlos, saber de su proyecto y bueno, les deseamos muchos éxitos y queremos ver los resultados más adelante, ¿no? Sabiendo que ustedes están integrando a la pequeña agricultura, están articulando y están haciendo ya un gran trabajo. Bien, muchas gracias Aldo, Raúl y Muchas también gracias. al señor Roberto Percivale por participar esta tarde en Agronegocios Perú. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Gracias. 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 Gracias a ustedes.